Quiero invitarle a que hoy vaya con nosotros al libro de los Salmos, el capítulo 91, Salmos 91, versículos 1 Dice la poderosa palabra del Señor. Si usted está ahí con nosotros, podemos leer esta oportunidad y bendecir al Señor. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Padre, hoy nos acercamos al trono de tu gracia. Señor, venimos delante de tu preciosa presencia. Señor, pedimos que con tu gracia, favor, misericordia, hables hoy a nosotros. Señor, gracias porque eres tú el que nos bendice, eres tú el que nos fortalece. Señor, pedimos que tu preciosa palabra hoy guíe nuestra vida y nuestro caminar, y que podamos, Señor, entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas y nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted está conmigo ahí en el libro de los Salmos, el capítulo 91, es un precioso reto el poder estudiar la poderosa palabra del Señor y también el entender lo que Dios tiene para con nuestras vidas y para con nuestros corazones. Porque el Señor y el salmista también nos habla de algo que es importante que tengamos pendiente y que podamos a través de ese pendiente poder aprender en medio de eso. Es uno de los salmos tal vez más conocidos, es tal vez de los salmos que tenemos en el cual encontramos una preciosa riqueza para nosotros, y el estudiarlo también nos bendice. Entonces, hoy quiero que usted pueda leer conmigo para que podamos entender uno de los salmos que es en los cuales muchas Biblias están abiertos. Cada vez que de pronto usted va a alguna casa, tienen un atril, siempre está abierto el Salmo 91 porque se entiende que el Salmo 91 es un salmo de protección, es un salmo que nos habla sobre eso que Dios hace, eso que Dios está haciendo en favor de alguien. Pero así como es un salmo muy precioso, se ha convertido como en una especie de agüero, de fetiche, de amuleto para ser librados de diferentes situaciones. Y entonces el usarlo de esa manera, pues muchas veces no tiene el resultado y la implicación de entender realmente lo que se dice ahí. Ahí en la Biblia, un ejemplo muy claro, cuando hay un hombre etíope en el libro de los Hechos que está leyendo la escritura, pero no la entiende, y se acerca a él uno de los apóstoles, y este apóstol le explica lo que él está leyendo, y cuando él lo entiende, entonces él dice: yo quiero ser bautizado, y toma una actitud muy puntual de desarrollo y de crecimiento. Lo mismo pasa con la palabra. Nosotros no solo necesitamos leer la palabra, sino necesitamos entender la palabra. Y entender la palabra nos permite poder hacer un ejercicio de orar la palabra, porque muchas veces oramos la palabra sin entender la palabra. Y eso genera dificultades en nuestro proceso de crecimiento cristiano, porque nuestra fe no es una fe
que no tenga un fundamento, está fundamentada en la escritura y el fundamento de la escritura determina qué y hacia dónde y cómo nosotros nos dirigimos en este camino que tenemos por delante. Y hoy se nos presenta esta oportunidad para poder aprender y para poder también entender lo que Dios desea hablar a nuestras vidas y corazones. El salmista, cuando lo escribe, dice, empieza con una afirmación bien interesante y bien oportuna. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y aquí es importante entender esta declaración, porque este salmo empieza a hablar de muchas cosas que la clave está en entender quién es el que habita al abrigo del Altísimo, quién es esa persona que está en esa posición, quién es aquel que hoy puede decir habita al abrigo del Altísimo, quién es esa persona que está ahí. No estamos hablando de un entender erróneo de la escritura, sino de algo muy puntual en ese desarrollo que se está dando para que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Si miramos de pronto, hay otras versiones que también traducen este versículo 1. Hay una versión que dice, el que habita a la sombra del Altísimo. Hay otra, esa es la palabra de Dios para todos. La nueva traducción viviente dice, los que viven al amparo del Altísimo. Eh, Hay otra versión también que nos dice, el que habita, también lo traduce de esa misma forma, el que habita al abrigo del Altísimo. Hay otra versión que dice, el que vive bajo el abrigo del Altísimo. Hay otra versión, dice, lo personaliza más, tú que habitas al amparo del Altísimo. Entonces, todo esto, el entender esta parte, nos permite entender el desarrollo de este salmo, porque hay una condición que debe cumplirse para que se empiece a ver todo esta persona que se coloca en el que habita, es la persona que puede vivir y disfrutar de lo que está hablando este salmo. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, que nosotros lo comprendamos. ¿Por qué? Porque la escritura tiene condiciones muy puntuales para que nosotros, si las cumplimos, recibamos eso. Aquí hay algo que nos confronta a todos y es qué tanto de la escritura nosotros lo podemos vivir. ¿Sí? Porque muchas veces no podemos vivir aquello que no estamos cumpliendo y no estamos entendiendo. Las promesas de Dios, todo lo que encontramos en la palabra tiene unas condiciones. ¿Qué quiere decir que tiene condiciones? Que se necesita algo hacerse para que eso llegue. Si no se hace, por más que se quiera, no se va a tener. ¿Sí? Es como cuando usted tiene una gran herencia. Si usted tiene una gran herencia y usted es heredero, pues eso está bien. Pero usted tiene que ir legalmente, presentarse, presentar la documentación que lo acredita como heredero y ahí sí usted va a poder reclamar y disfrutar esa herencia. Pero si usted no lo hace, complicado. Si usted no lo hace, puede tener la mejor herencia del mundo, puede tener los mejores regalos, tener los recursos inimaginados, pero si no nos presentamos, si no cumplimos con lo que se necesita, si no presentamos esa documentación, es muy complicado que lo podamos tener. En la vida cristiana, y con esto no estoy diciendo que hay trabas para recibir las cosas de Dios, no, estoy diciendo que se necesita entender que la vida cristiana, las palabras que encontramos en la escritura tienen ciertas normas de cumplimiento. Cuestión de que si alguien la cumple, lo va a recibir. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener claro, porque a veces vemos personas que prosperan y decimos, pero no es cristiano.
pero no en ninguna parte de la escritura dice para los cristianos es esto, no, lo da de forma general. ¿Qué es lo que pasa? Que tú y yo como cristianos se supone que tenemos una concepción, que tenemos un acercamiento diferente a las escrituras y que entendemos en las escrituras que de ellas emana vida para nosotros y nosotros recibimos esa vida a través de la palabra y esa dirección. Entonces aquí el salmista comienza afirmando algo que es muy puntual y es la clave para vivir este salmo. Y la clave para vivir este salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, no está determinado para cualquier persona el entender la protección de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que el Señor protege a todo el mundo y no es así. Aquí es importante que lo entendamos. Aquí dice el salmista que el que habita, o sea, hay una persona que está habitando y esa persona se está colocando al abrigo del Altísimo. En el hebreo, la palabra que nos habla de habitar es la palabra yashav. Yashav. Y-A-S-H-A-V. Yashav. Yasab es la palabra que se utiliza para hablar sobre esto. ¿Qué significa? El primer significado de Yashab o de Yosheb es sentarse, morar y permanecer. De esa raíz viene, de la raíz que significa sentarse, morar y permanecer. ¿Sí? Más que vivir implica una estabilidad intencional, implica una comunión constante, una dependencia profunda de Dios, ¿sí? No es algo ocasional, no es una elección que se puede, que usted dice, perdón lo que voy a usar, tengo este vaso con aromática. Yo decido si lo tomo o no lo tomo. Esa es una decisión, esa es una elección. Pero el salmista aquí no está pensando en que es algo que se puede elegir, sino es algo que se debe hacer. Porque él no dice en el Salmo, no comienza diciendo, el que quiera habitar al abrigo del Altísimo, no. Dice, el que habita, o sea, dice el que tiene la decisión, la determinación de estar bajo el abrigo del Altísimo, el que se quiere sentar, el que quiere morar, el que quiere permanecer. ¿Qué va a pasar con esa persona? Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Para morar, para estar bajo la sombra del Omnipotente, para poder estar con el abrigo del Altísimo, se necesita la determinación de habitar. Se necesita en nosotros tener un yashab correcto. El yashab nos invita a tener y a cambiar nuestras costumbres. Nos invita a colocarnos en una condición de disfrute del lugar donde nosotros estamos. Nos invita a establecernos, nos invita a mantenernos, a morar, a no dejarnos sacar del propósito. El yashab en nuestras vidas nos invita a desarrollar la capacidad de resistencia, nos invita a tener en nosotros como tal una vivencia profunda. Eso es lo que el salmista está afirmando. Para que este salmo de protección, de que habla sobre lo que va a pasar, porque a lo largo de este salmo dice, Él te librará del lazo del cazador. Pero ¿a quién va a librar? Al que desde el comienzo está habitando, porque a veces nosotros no queremos habitar. No queremos permanecer, nosotros no queremos morar, no queremos sentarnos. Ese sentarnos implica a veces dejar cosas, ese sentarnos implica sacrificar otras cosas. No queremos hacerlo, pero sí queremos los beneficios. Y ahí no aplica, ahí no aplica.
Y eso tengo que decírselo con toda claridad y con toda sinceridad. La vida cristiana funciona si tú decides habitar, si tú decides sentarte, si tú decides morar, si tú decides permanecer todo el tiempo, si tú decides establecerte, tomas la determinación y la decisión de estar ahí. Ahí va a empezar a funcionar. Pero si no me mantengo, si estoy de aquí para allá, si dudo, si entro y salgo, si voy y vengo y no estoy fundamentado, no estoy permaneciendo en el lugar donde tengo que estar, no hay un resultado. Hay una definición que también habla a la raíz de este verbo, de este yashab, y habla sobre que es posesionarnos, tomar un lugar. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos. Aquí involucra una comunión constante. El que habita no es el que de pronto hace las cosas, el que está determinado por algo, sino el que habita habla de alguien que ha tomado una decisión firme de permanecer. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, si no hemos elegido eso, entonces es muy difícil que podamos enfrentar y que podamos estar seguros que vamos a salir victoriosos de las amenazas. ¿Cuáles amenazas encontramos en el Salmo 91? Trampas, pestes, guerras. Hay promesas de protección, pero no las podremos recibir si no estamos asegurados, si no tenemos a Jesús realmente en nuestras vidas, si no nos hemos asegurado de que somos salvos, es muy difícil que recibamos los beneficios que Dios tiene para nosotros, que recibamos, y más hablar que los beneficios, que recibamos con plenitud la palabra del Señor. Por eso es que a veces nuestra vida cristiana no es una vida de constante crecimiento, sino a veces es una vida muy ambivalente, una vida como la ola del mar. Subo, me siento feliz, pero después me siento triste. ¿Por qué pasa eso? Porque no estoy habitando, porque no estoy permaneciendo, porque eso es vital para entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si nosotros no permanecemos, habitar habla de eso. Habitar habla de permanecer, de esperar, de afirmarnos. Habla de morar, de pararnos frente a las situaciones. Habla de mantenernos firmes, de resistir. Necesita resistir. Porque te quieren sacar del abrigo del Señor, te quieren alejar de su propósito. Te quieren soltar de ahí. Mire, este verbo cuando lo estudiamos en el hebreo tiene una significación que es un verbo es singular y tiene algo que es absoluto, o sea, que dentro de su composición es una orden puntual. El que habita. Si no habitas, si no estás, si no haces tu casa en el Señor, ¿sí? Si no haces tu casa y lo supedita a algo, dice, no es habitar en cualquier lado, porque pudiéramos pensar que es habitar en cualquier lado y que eso va a traer resultados. No, no es ahí. Aquí habla de uno de los nombres de Dios, Elión. Altísimo en el hebreo es Elión. Elión es uno de los nombres por los cuales conocemos al Señor. Él es el Altísimo, de mucha estima, el que merece la mayor exaltación, el más superior de todos es Elión. Aquí el salmista está reconociendo que hay muchos lugares y hay coberturas que nosotros podemos tener, lugares donde podemos habitar, estar al abrigo de esas coberturas. Pero aquí está dejando muy claro que el Salmo 91 está supeditado a aquella persona que habita al abrigo del Elión, del Jehová Elión, el Altísimo, no de cualquiera.
Porque muchas veces nosotros pensamos que todo es igual, que es igual estar aquí en esta iglesia que estar en otra iglesia, que estar aquí. No, eso no es lo mismo. No es lo mismo. Y yo quiero y necesito y quiero ser muy claro con usted, no es lo mismo. Tenemos que definirnos nosotros, nuestra fe necesita definiciones también, porque eso también permite que nosotros crezcamos y nos desarrollemos. Porque si usted está aquí, pero está en otro lado y está allá, y entonces de aquí, de allá, no, eso no es así. Hay que sentarnos y habitar en un lugar. Ah, pero es que todos hablan de Dios. No sé, porque debo tener mucho cuidado. ¿Por qué? La escritura nos dice en el Nuevo Testamento, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre sanamos, echamos, hicimos muchas cosas. Y el Señor dirá que no los conoció. Y esa es una advertencia para usted y para mí. Y tenemos que ser muy claros. Tiene usted, tengo yo que entender debajo de cuál abrigo es el que yo estoy. Porque si no tengo eso claro, no voy a poder entender y ver lo que este salmo está invitando y está declarando sobre mi vida. Porque yo puedo orar, mire, yo me puedo desgastar aquí orando para que el Señor lo libre del lazo del cazador, de la peste destructora, que con sus plumas lo cubra, que usted debajo de sus alas esté seguro y confiado. Y el Señor, ¿sabe? Por amor, por misericordia, la oración puede hacerlo una vez, pero no más veces. Y el problema es que a veces nosotros nos confiamos de esas respuestas y pensamos que no, si ve, yo me oré el salmo y ya eso tuvo un resultado en mi vida. Ojo, porque muchas de las cosas que recibimos muchas veces puede ser bajo la cubierta del lugar donde estamos. Usted puede enviarnos sus motivos de oración y nosotros como iglesia orar. Y usted confiarse de que es porque usted está bien haciendo las cosas y de pronto es porque nosotros estamos orando. Porque hay personas muy juiciosas en la oración y el Señor responde. Y a veces uno se puede confiar. No, hoy necesitamos salir de este tiempo, estar con la definición de tener la seguridad y la certeza de que estamos habitando bajo la sombra del Elión, del Altísimo. Solo así podrá continuarse entendiendo el contexto que nos está presentando este salmo. Antes no. Muchas personas tienen el Salmo 91 abierto en sus casas para protección, pero no hay un resultado en sus vidas. ¿Por qué? Porque no es porque yo abra el Salmo 91, porque no, es porque estoy convencido de que estoy habitando. Y habitando, quiero recordarle y ser incisivo en esto. Habitar habla de sentarse, de morar y de permanecer. Habitar habla de tomar decisiones puntuales con mi vida. De decir, no, no voy a esto, no voy a hacer esto. De empezar a decirle a muchas cosas no para que no quiten que yo habite donde tengo que habitar. Habitar habla de asentarse, de profundizarse. Este habitar tiene mucho que ver con lo que declara el salmista en el primer capítulo, en el capítulo 1, cuando dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. ¿Por qué puede haber ese resultado? Porque se ha plantado, o sea, porque ha habitado, porque ha dejado de estar de aquí para allá como un errante y entonces se acentúa en un lugar. David lo está entendiendo así, el salmista lo está entendiendo así. Cuando estamos errantes de un lugar a otro y no estamos establecidos, no tenemos donde echar raíces y donde empezar a crecer. Pero necesitamos entender que no puedo seguir errante de un lugar a otro, de ir, de venir. No, necesito asentarme en un lugar y empezar a ser fiel al Señor. Y reconocer que estoy más que bajo la cobertura de un lugar, estoy bajo la cubierta del Elión, del Altísimo.
Eso genera un cambio muy diferente. A veces nosotros supeditamos nuestro habitar a cómo nos sentimos. Supeditamos nuestro buscar al Señor a nuestra ¿cómo me siento? Si hoy me siento bien. No. El salmista no dice, si te el que se siente bien habita bajo el abrigo del Altísimo. El salmista no dice, el que quiere habitar, no. Dice, con toda claridad lo puede afirmar, el que habita al abrigo del Altísimo. Hay una diferenciación. Hay una diferencia, porque se nota. Y cuando uno lee el Salmo con ese entendimiento es muy diferente. Dice, el que habita al abrigo, Él es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Él es el que puede decir a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Por qué lo puede decir? Porque Él está habitando, Él está sentado ahí, Él está ahí colocado en ese lugar con el reconocimiento de que está bajo el abrigo del Altísimo. Él es el que puede expresarlo. Él es el que puede decirlo. Todos pueden decir, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero solo el que habita bajo el abrigo del Elión, del Altísimo, ve el resultado de esas palabras. Y es el que puede levantar su voz y decir, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Y después el salmista en este salmo empieza a contestar lo que hace, pero la clave es el que habita, el que está ahí, el que permanece. La vida cristiana es del que permanece. Del que permanece hasta el fin alcanzará la vida eterna. De eso nos habla el Nuevo Testamento. Hay que permanecer, hay que estar en el lugar correcto, no en el lugar incorrecto. Hay que sembrarnos en el lugar donde Dios ha puesto que no lo hagamos. Y no está supeditado a una elección personal, sino a una decisión puntual de hacer y de entender. Mi hermano, congregarse, compartir, es una decisión de habitar. Pero si está supeditado a tus emociones, no va a haber un resultado. Es que hoy no me siento con ganas de esto, de orar, de leer la palabra. No me siento con ganas de conectarme, de hacer. Con esto no le estoy diciendo que usted tiene que estar, mejor dicho, todo el tiempo. Pero mi hermano, mire que muchas veces nosotros lo que amamos, lo que queremos, lo sacrificamos por eso. Nos sacrificamos. El habitar involucra sacrificio. ¿Quieres una mejor vida? ¿Quieres una transformación en tu vida? Habita. Ponle esfuerzo. Porque a veces nuestro habita es muy supeditado a nuestras emociones y no son las emociones. Las emociones son afectadas, sí. Nos sentimos con las ganas, con la energía, pero no podemos confiar en las emociones para seguir al Señor, sino tenemos que tener la determinación de habitar. El que habita, pero no en cualquier lugar, sino al abrigo del Altísimo, el que ha conocido al Señor, el que lo conoce, lo entiende, el que el Señor se ha revelado a su vida, es aquel que puede decir, yo habito bajo el abrigo del Altísimo. Y después, vamos a ver esa parte, el que habita puede morar. El que habita puede morar, pero no se puede morar si no se habita. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, hoy nos acercamos al trono de tu gracia y pedimos que el favor y tu misericordia, Señor, estén con nosotros. Padre, gracias por lo que has hecho y lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas y corazones. Señor, perdónanos porque muchas veces no estamos habitando, por eso no vemos
los resultados. Y tal vez vienen a nuestra mente pensamientos como: no funciona, la oración no funciona, la palabra no funciona, el congregarse no funciona, eso no tiene una relevancia en nuestras vidas. ¿Por qué? Señor, porque no estamos habitando, porque aún a veces estando aquí, habitamos bajo otras unciones, bajo otros abrigos, no el abrigo del Altísimo. Señor, que hoy sea un día donde de nuestra mente sea disipada la duda, el miedo, el temor, la angustia. Y hoy podamos entender que nos llamas a habitar, a estar sentados, a posicionarnos, a tomar ese lugar que es el que tú tienes para nosotros. Señor, queremos permanecer. Señor, queremos tener una comunión constante, una dependencia puntual. Queremos, Señor, estabilidad intencional en nuestra vida. No seguir siendo ambivalentes, sino estar establecidos, entendiendo que tú, Señor, eres el que obra, eres el que hace nuevas todas las cosas, el que nos levanta y nos fortalece, el que abre oportunidades buenas para nuestras vidas y para nuestros corazones. Señor, gracias porque es tu gracia, favor, misericordia y bondad la que nos acompaña y está con nosotros. Gracias, Señor, porque bendices y fortaleces nuestras vidas y nuestros corazones, porque nada falta a los que te buscan, sino al contrario, Señor, en ti podemos estar seguros y confiados, que tú vas delante de nosotros abriendo caminos preciosos de bendición. Gracias, Señor, porque nos ayudas, nos inspiras. Gracias, Señor, porque pones en nosotros una gracia sobrenatural y preciosa. Señor, oro para que tú disipes de nosotros la duda. Señor, que tal vez como la semilla estamos en la tierra, pero vemos oscuro, no vemos brotar de nosotros raíces. Ayúdanos, Señor, a tener la paz, la tranquilidad de entender que si estamos habitando bajo tu abrigo, Señor, en el tiempo que tú determines empezaremos a dar fruto, porque no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que tenga mejores opciones, sino depende del que tú tienes misericordia, y tú tienes misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nuestras vidas, de nuestros corazones. Ten misericordia y permítenos, Señor, tener un habitar correcto, un establecimiento correcto de nuestras vidas en ti. Te damos gracias, Señor, que tú eres el que nos bendice y nos fortalece, el que llena nuestras vidas con la gracia y la bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.